ante tu nombre. No hay nadie que... Que el Señor los bendiga, hermanos. Bienvenidos una vez más a su iglesia Camino Nuevo y Vivo, donde volver a empezar es posible. Hoy iniciamos con un nuevo libro. La semana pasada terminamos con Éxodo y hoy vamos a iniciar el libro de Levítico, el tercer libro del Pentateuco, que continúa la historia del pueblo de Israel a través del desierto, en camino para llegar a la tierra prometida. Y el día de hoy vamos a ver los primeros 3 capítulos. Trataré de ver los primeros 3 capítulos. Después de aquí tengo que irme a una clase, así que me iré algo rápido el día de hoy. Pero precisamente para ver este libro se necesitan explicar algunas cosas. Antes de iniciar esta transmisión les puse en la página de Facebook un video con relación al libro de Levítico y eso profundiza un poquito más. Así que si se les dificulta un poco el llegar o entender un poco el concepto de lo que estamos viendo en Levítico, estos videos le pueden ayudar a digerirlo un poco más fácil, ¿verdad? Así a primer vista, si nosotros pasamos por Levítico, puede que resulte algo revuelto o hasta puede parecer algo sin mucha, sin ser algo muy llamativo para nosotros, pero la verdad es que el libro de Levítico tiene mucha enseñanza, tiene también, está completamente enfocado hacia 3 puntos muy importantes, que uno de ellos es los rituales, otro sería el sacerdocio y el último sería la pureza que debe de tener el pueblo. Y en el asunto de los rituales nos vamos a dar cuenta que todo esto va señalando o va marcándonos el camino hacia Jesús, y es muy importante que nosotros lo conozcamos, que nosotros lo entendamos, porque es parte vital de nuestra creencia. Así que vamos a ir profundizando un poco en este libro de Levítico. Y pues antes de iniciar, les doy la bienvenida a todos los que se están conectando. Nuestro hermano Víctor, nuestro hermano Asael, nuestra hermana Elizabeth, yo mismo, y todos los que están conectándose. Sean bienvenidos a este estudio, y recuerden, si tienen alguna duda o tienen algún comentario, pueden hacerlo, y si puedo comentar o puedo resolver esta duda en este estudio, se los aseguro que lo hago. Si no, lo dejamos para el siguiente y con mucho gusto les respondo esta pregunta, ¿verdad? No me gusta dejarla al aire, así que si tienen alguna pregunta pueden hacerla, y si hay algún asunto o algún problema con alguna traducción o algo que necesitemos profundizar un poquito más, también se los estaré comentando para que todos ustedes lo sepan y vayan con más herramientas, ¿verdad? Para ir investigando en este libro. Antes de iniciar vamos a hacer una oración y después estaremos entrando directamente a el libro de Levítico. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, porque durante esta semana nos has cuidado, Señor, y porque nada nos ha faltado. Te queremos pedir, Señor, que en esta tarde, Señor, tú estés con nosotros, tu Espíritu Santo nos guíe en este estudio, y que todo lo que vayamos a aprender el día de hoy sea de bendición, sea también de edificación para nosotros, Señor, y que no nos vayamos, Señor, por doctrinas falsas, que no nos vayamos por enseñanzas falsas, Señor, sino que todo lo que aprendamos el día de hoy sea respaldado por tu Espíritu Santo, Padre, y sirva de crecimiento para nuestro espíritu y para nuestra alma, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a iniciar entonces con el capítulo 1. Lo último que vimos en el libro de Éxodo fue que por fin se construye el tabernáculo. Moisés trabaja ya con las personas que lo van a construir. Vemos también que el Espíritu de Dios llena de sabiduría y capacita a ciertas personas para que ellos hagan los arreglos en el tabernáculo, para que ellos hagan alguno de los utensilios, y
empiezan inmediatamente con la edificación, ¿verdad? Eh, de este tabernáculo. Y lo último que vemos es que una vez que está todo listo, una vez que Moisés ha consagrado el tabernáculo, una vez que Moisés ha inaugurado el tabernáculo, la presencia de Dios llega y se posa en ese lugar. Y es tan grande y es tan fuerte la presencia de Dios que Moisés no puede entrar a la carpa. Y el último versículo es muy importante lo que les estoy diciendo porque va a enlazado directamente con el siguiente libro que es Números, ¿verdad? El libro de Levítico inicia, el primer versículo dice: llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión. O sea, Moisés no podía entrar. Todo esto, Moisés está fuera del tabernáculo y Dios está hablando desde adentro. Es tanta la presencia de Dios, su santidad llena todo el lugar, que ni siquiera Moisés, que ya habíamos visto en capítulos anteriores que estaba... Saludos, hermana Dora Luz, que está muy bien. Que ni siquiera Moisés, que habíamos visto en capítulos anteriores, que estaba preparado y que tenía una relación muy cercana con Dios, ni siquiera él podía entrar. Él no se sentía seguro o no se sentía digno de estar en la presencia de Dios. Entonces, esto que Dios está hablando a Moisés desde la carpa, solamente Moisés escucha. Él está fuera de la carpa, fuera del tabernáculo, él está escuchando y Dios está hablando desde adentro, desde el lugar santísimo, que es el lugar en donde está el arca y donde iba a estar la presencia de Dios. Si nosotros nos vamos ahora al libro de Números, que es el siguiente libro que vamos a ver terminando Levítico, nos vamos a dar cuenta que inicia de una manera muy similar, pero ya no nos dice desde el tabernáculo, nos dice que Dios habló con Moisés en el tabernáculo. O sea, Moisés ya pudo entrar, Moisés ya podía estar en la presencia de Dios. Y entonces nos preguntamos qué es lo que cambió, por qué Moisés en Levítico no puede entrar y en Números ya puede entrar. Pues bueno, la clave o la respuesta a esta pregunta la tenemos en el libro de Levítico. Todo lo que Dios le va a decir a Moisés, todas las leyes que Dios le va a dar a Moisés para el pueblo y para él, Moisés las cumple, o Moisés se preocupa por llevarlas a cabo, y es por eso que él tiene la oportunidad de entrar después al tabernáculo. Pero vamos a ver entonces de qué trata todo esto. Entramos en el capítulo 1 y dice así: llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová, de ganado vacuno u ovejuno haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto, y será aceptado para expiación suya. Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová, y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está en la puerta del tabernáculo de reunión. Y desollará el holocausto y lo dividirá en sus piezas, y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes, hijos de Aarón, acomodarán las piezas, la cabeza y la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar, y lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Y pausamos aquí. Dios empieza a hablar con Moisés inmediatamente y le está diciendo: bueno, vamos a hablar, o tengo que hablarte acerca de las ofrendas o de los sacrificios que ustedes van a ofrecerme. Lo primero es que si alguien va a venir a ofrecer un sacrificio, y este sacrificio es vacuno, ya sea algún toro o que sea un animal muy grande, tiene ciertos requisitos o ciertas instrucciones a seguir. La primera de ellas es que el animal no debe de tener ningún defecto. Este animal tiene que ser perfecto. Y
cuando uno lee Levítico y lo lee muy por encima, pues dices, ay, es lo mismo aquí, es lo mismo acá, y esto no lo entendí, me lo voy a brincar. Pero entonces vamos a desmenuzarlo y vamos a ver qué es lo que quiere decir cada cosa. Cuando nos está hablando de este sacrificio y nos está hablando de que tiene que ser un animal perfecto, recuerden que los sacrificios nos está dando figura o tipifica directamente a Jesús. Y Jesús, como nosotros lo sabemos, fue perfecto, no tuvo pecado, nunca falló en su vida, entonces por eso era un sacrificio perfecto. Y cuando ellos iban a ofrecer un sacrificio en el tabernáculo a Dios, su animalito que ellos llevaran tenía que ser perfecto, así como Jesús después, antes de ir a la cruz, es perfecto. Este animalito, antes de ser sacrificado, tiene que ser perfecto. Después de esto nos da ciertas indicaciones. Tiene que ser ofrecido a la puerta del tabernáculo, ahí es donde está el altar, ¿verdad? El pecado que nosotros cometemos, o el pecado que el hombre ha cometido, fue delante de la presencia de Dios. Entonces la manera de limpiar ese pecado también tiene que ser delante de la presencia de Dios. ¿Y dónde es esto? En las puertas o en el altar que está luego entrando al tabernáculo. Para hacer esto, dice el versículo 4, la persona que va a ofrecer el sacrificio pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. ¿Qué quiere decir esto? Cuando uno ponía su mano sobre la cabeza del animalito que fuera a sacrificar, lo que estaba haciendo era figura. ¿Por qué lo digo como figura? Porque obviamente con poner tus manos en la cabeza de un animal, tus pecados no se le traspasan a él, pero estamos recordando o estamos hablando de que es figura del sacrificio de Jesús, ¿verdad? Él toma nuestros pecados para morir en la cruz, entonces este animal, nosotros al ponerle la cabeza, la mano sobre la cabeza, está tomando nuestros pecados y va a ser el que va a morir en este sacrificio, ¿verdad? En vez de nosotros. Entonces tienen que hacer esto y el sacrificio o el holocausto será aceptado. Entonces degollará el becerro en presencia de Jehová. Van a cortarle el cuello al animalito, va a desangrarse y las instrucciones dicen que van a esparcir o más bien regar, pudiéramos decirlo también, la sangre alrededor del altar, pero no es como que vayan por todos lados, sino que lo van haciendo como que, bueno, en esta parte ponemos de este sacrificio, viene otro sacrificio y será de aquel otro lado, viene este otro sacrificio y va a ser de este otro lado, de manera que pues obviamente vamos cubriendo todo el alrededor del altar. Entonces, después de esto, ellos tienen que dividir al animalito, lo tienen que cortar. Muy importante que una vez que ellos hayan cortado una pieza, no la podían volver a cortar, entonces tenían que cortarlo todo bien desde el principio. Hacer los sacrificios era algo muy importante. Y otra cosa que a mí se me pasó decirles es que por lo general nosotros creemos que nada más los sacerdotes mataban al animal, y no es así. También la persona que llevaba el animal, por ejemplo, si yo llevaba un toro para sacrificarlo, yo tenía que matar el animal en alguna especie, en alguna ofrenda, no en todas. Hay en unas en las que sí lo hace el sacerdote, en otras puede hacerlo el sacerdote o lo puedo hacer yo, pero hay unas en específico en donde yo sí tengo que matar al animal, ¿verdad? Entonces, vamos a degollar al animal, entonces lo partimos y el sacerdote, ahora sí, esto sí lo hacen ellos, nosotros nada más hasta ahí se queda nuestra participación. Ellos sí tienen que cortar el animal, tienen que acomodarlo, poner la sangre alrededor del altar, separar qué piezas van ahí, prender el fuego, todo eso sí lo tienen que hacer ellos y nosotros no. Entonces, vamos a avanzar. Los hijos de Aarón pondrán fuego sobre el altar, como les estaba diciendo,
Y ellos también van a acomodar las piezas, la cabeza, la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. Van a lavar también los intestinos y las piernas, y el sacerdote tiene que hacer que todo arda. Esto es una ofrenda sagrada para Dios y es de olor grato para él. Bueno, esto es con referencia a una ofrenda de ganado vacuno. Pero ¿qué pasa ahora con uno de rebaño u ovejas o cabras? Bien, el versículo 10 nos habla: si su ofrenda para el holocausto fuere del rebaño, de las ovejas o de las cabras, macho sin defecto lo ofrecerá. Estamos hablando lo mismo. Ningún sacrificio, ninguno, ya sea de que llevaras un animal u ofrecieras alguna ofrenda más adelante, olvida el nombre. Sí, lo tenía aquí, pero se me ha ido. Ahorita que me acuerdo se los digo. Oblación. Que fue una oblación, una ofrenda de paz. Todo eso tenía que ser perfecto. No podías agarrar como que, pues aquí el chivito, que el primero que encuentre. No, tenía que ser sin defecto, tenía que ser perfecto. ¿Por qué? Porque todo esto, recuerden, está representando o está tipificando a Jesús. Y Jesús es perfecto en todo. Entonces, nos está diciendo que va a ser un macho sin defecto. Lo degollará al lado norte del altar delante de Jehová, y los sacerdotes hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Lo dividirá en sus piezas, con su cabeza y la grosura de los intestinos, y el sacerdote las acomodará sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. ¿Por qué cortan al animal? ¿Por qué sería necesario separar piezas y acomodarlo de cierta manera? Bueno, Dios, al momento de establecer el sistema de sacrificios, Él está viendo completamente todo el panorama de lo que es el pecado. Nosotros solamente sabemos que el pecado, o cometimos algún pecado, entonces ya no somos agradables o santos delante de Dios, y necesitamos hacer un sacrificio para reconciliarnos con Él. Pero Dios está viendo más allá, y Dios se da cuenta que el pecado es tan grave, que el pecado es tanto y tan importante, que afecta a cada área de nuestras vidas y afecta a un nivel muy, muy, muy profundo. Entonces, al momento en que ellos cortan cada una de las partes del animal y las acomodan para el sacrificio, lo que nos está diciendo es que cada parte ha sido afectada por el pecado, pero también este sacrificio nos indica que cada parte que ha sido afectada por el pecado, también cada parte ha sido perdonada, y cada parte ha sido restaurada, ¿verdad? Entonces, eso es el significado de por qué parten el animal, por qué tienen que más adelante van a decir la grosura, los riñones, y por qué hacer todo eso. Bueno, esta es la razón, porque Dios está viendo más allá y está viendo en su totalidad la amenaza o los estragos del pecado. Y cuando Él nos perdona y Él nos limpia, su sangre, o la sangre de Jesús es tan pero tan poderosa, que alcanza a limpiar y a restaurar hasta lo más profundo de nuestro ser. Y es por eso que también eso es un sacrificio perfecto. No van a encontrar ustedes, por más animales que se sacrifiquen, por más personas que quieran sacrificarse, que alguien pueda llegar a tal profundidad. Por eso es la importancia de que Jesús no cometió ningún pecado. Por eso es la importancia de que Jesús es totalmente hombre y también totalmente Dios. Por eso es la importancia de que Jesús haya decidido ir a la cruz. Él tenía todo lo necesario para zafarse de eso, pero no lo hace, porque Él es la única persona que puede llegar a limpiar el pecado tan profundo, a liberarnos del pecado a tal profundidad, comprendiendo enteramente cuáles son los estragos del pecado en nuestra vida, y llegando a restaurar y limpiar lo que el pecado ha hecho en nuestras vidas. Nosotros jamás lo vamos a entender en su totalidad. Nos vamos a quedar muy, muy, muy cortos para ver qué tan malo es el pecado en nuestras vidas. Sabemos que es malo, sabemos que no le agrada a Dios, sabemos que nos aleja de Él,
pero no sabemos hasta qué punto nos contamina y hasta qué punto nos lastima, hace estragos, destruye. Y Jesús lo ve completamente. Y al morir en la cruz, al ser Él el sacrificio perfecto, también es la solución perfecta para este problema tan grande. Entonces, vamos a avanzar. En el versículo 13 nos sigue hablando de el sacrificio. Lavará las entrañas y las piernas con agua, y el sacerdote lo ofrecerá todo, y lo hará arder sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Si la ofrenda para Jehová fuere holocausto de aves, presentará su ofrenda de tórtolas o de palominos, y el sacerdote lo ofrecerá sobre el altar, y le quitará la cabeza, y hará que arda en el altar, y su sangre será exprimida sobre la pared del altar. Y le quitará el buche y las plumas, lo cual echará junto al altar hacia el oriente, en el lugar de las cenizas, y la henderá por sus alas, pero no la dividirá en dos, y el sacerdote la hará arder sobre el altar, sobre la leña que estará en el fuego. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. ¿Por qué también nos está hablando de aves? Bueno, ya hemos mencionado eso con anterioridad en la iglesia, y es que cuando, obviamente al ser el pueblo de Israel, no todos tenían la misma estatus social, no todos tenían el dinero o la posibilidad de tener ganado, de tener ovejas, de tener toros, vacas, cabras. Entonces, para los más pobres teníamos que sacrificar o una tórtola o un palomino. Si ustedes han hecho alguna vez cabrito o algún borrego al ataúd o lo que sea, pues ustedes sabrán que huele bastante bien, ¿verdad? Y imagínense ustedes el rico aroma que sería estar ahí en los sacrificios. Pero también si alguno de ustedes ha quemado alguna vez una pluma, se dará cuenta que eso no huele nada bien. Y aquí nos está hablando de que a este sacrificio no le iban a quitar todas las plumas. Había cierta parte que sí se le tenía que quitar, pero había otra que tenía que ir con todo y plumas. ¿Por qué? Bueno, al momento en que se sacrificaba este animal, obviamente era para una persona de menos recursos. Lo que quería decir esto es que al momento de consumirse se iba a hacer como que más fuego o más bromoso todo por causa de las plumas. Y esto era para que no se viera tan pequeña la ofrenda de la persona, ¿verdad? No tiene mucha profundidad, pero algo que sí tiene mucha profundidad es el hecho de que seas rico o seas pobre, necesitas de Dios y necesitas ese sacrificio para poder tener acceso y para tener una relación con Dios. Entonces, estas personas necesitaban también ofrecer sacrificios para perdón de pecados, y ellas ofrecían estos animalitos y era aceptado. Dios lo aceptaba, Dios estaba de acuerdo, estaba contento con este sacrificio, y no les exigía que buscaran un animal que fuera un cabrito perfecto o una oveja perfecta. Pues de dónde lo sacan si no tienen cómo. Entonces, está bien, algo más accesible sería una tórtola o un palomino. A esto, pues igual le van a quitar la cabeza con la misma intención que les mencioné antes de cortarle las partes a los animales. Y la sangre será exprimida sobre la pared del altar. O sea, se iban a agarrar el cuerpecito y lo oprimían contra la pared y pues salía toda la sangre, ¿verdad? Según la Torá, este tipo de sacrificio o sacrificar los palominos y las tórtolas era de las más difíciles. ¿Por qué? Pues porque es algo más pequeño y por lo tanto necesitas como que un poquito más de precisión para hacer las cosas, y se requiere un poquito más de tiempo para hacerlo, pero pues no se podían poner ellos en el papel de, no, es que qué flojera ahorita sacrificar una paloma o una tórtola, mejor tráeme una oveja o dile a alguien que te dé algo. No, eso es algo que Dios les mandó y ellos lo tenían que hacer. Entonces, las personas que no tenían
mucha posibilidad iban a sacrificar las palomas y esto iba a servir de la misma manera que si hubieran sacrificado una oveja, una cabra o un toro. Entonces vamos a avanzar en el capítulo número 2. Cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová, oblación aquí, hermanos, voy a decir dos significados. Uno de ellos es cualquier tipo de ofrenda que tú derramas sobre el altar. Algunas veces en algunas culturas derramaban vino sobre los altares de sus dioses y esa era una ofrenda de oblación. Pero en el caso del pueblo de Israel es otra cosa distinta, que es lo que vamos a ver. Dice así: cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová, su ofrenda será flor de harina, sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso. Ok. Ustedes dirán, bueno, todo esto entendemos del sacrificio de los animalitos perfectos que tipifican a Jesús completamente, pero en este caso, ¿también tipifica a Jesús? Sí, también lo tipifica. ¿Por qué? La ofrenda, la flor de harina, tipifica la perfección de Jesús, nuevamente, sobre el cual se echará aceite. ¿Recuerdan qué significaba el aceite? El aceite es un tipo del Espíritu Santo. Y se pondrá sobre ella incienso. Y el incienso representa que Jesús es puro, representa que no había nada malo en él y a la vez el incienso es blanco, igual va representado con la pureza, pero a la vez es amargo. Y esto significa las dificultades que sufrió Jesús durante la vida por el mensaje que él tenía, ¿verdad? Avanzamos. Versículo 2. Y la traerá a los sacerdotes, hijos de Aarón, y de ello tomará el sacerdote su puño lleno de la flor de harina y del aceite con todo el incienso, y lo hará arder sobre el altar para memorial. Ofrenda encendida es de olor grato a Jehová. Aquí dice que es el puño, pero según la Torá nos habla de que el sacerdote agarraría la ofrenda y con solo estos 3 dedos lo agarra y los 2 dedos restantes que quedan cierran para que no se salga lo que agarraron. Entonces nada más sería agarrar con estos 3 dedos del medio y cerramos, y eso sería el puño que es para la ofrenda, ¿verdad? Lo que resta de esta ofrenda, dice el versículo 3, y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos. Es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Jehová. Entonces, tú podías llegar desde tu casa con esta ofrenda ya preparada, se la dabas al sacerdote, el sacerdote solamente iba a agarrar esto, lo ponía, lo quemaba en el altar y el resto era para él. Él podía tenía que consumir esta ofrenda, él y la familia de los sacerdotes. Avanzamos. Cuando ofrecieres ofrenda cocida en horno, será de tortas de flor de harina sin levadura, amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura, untadas con aceite. De nuevo, ¿ustedes por qué creen que no deberían de llevar levadura? Sé que no me van a contestar, ¿verdad? No me pueden hablar. Pero la razón por la que no lleva levadura es porque la levadura es una representación de los que han hecho pan alguna vez o usan levadura sabrán que es fermentación, son cosas echadas a perder que hace que se infle el pan. Y esto a la vez representa el pecado. Entonces, si en Jesús no hubo pecado y estas ofrendas representan a Jesús también, entonces, por obvias razones, no debe de llevar levadura para que no tenga contaminación y no haya pecado, ¿verdad? Entonces, es por eso que no se le pone levadura. Y más adelante, en todo lo que ustedes vean que es que sin levadura, es que sin esto, es por esto. Porque el pecado o la levadura representa al pecado. Mas si ofrecieres ofrenda de sartén, será de flor de harina sin levadura, amasada con aceite. Recuerden, el aceite siempre tiene que ver con el Espíritu Santo, la cual partirás en piezas y echarás sobre ella aceite. Es ofrenda.
Y otra vez, partir en piezas nos representa la profundidad de el sacrificio, ¿verdad? Hasta dónde llega, cubre cada una de las partes de nuestra vida, de nuestro ser. Si ofrecieres ofrenda cocida en cazuela, se hará de flor de harina con aceite, y traerás a Jehová la ofrenda que se hará de estas cosas, y la presentarás al sacerdote, el cual la llevará al altar. Y tomará el sacerdote de aquella ofrenda lo que sea para su memorial, y lo hará arder sobre el altar, ofrenda encendida de olor grato a Jehová. Y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos, es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Jehová. Ninguna ofrenda que ofreciereis a Jehová será con levadura, porque de ninguna cosa leuda ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda para Jehová. Así es, nuestro hermano Víctor nos dice, la levadura son bacterias de algo que ya se echó a perder, de algo que ya, pues sí, algo que está echado a perder, y por eso es que estas bacterias van inflando el pan, van inflando la masa y se hace esponjosa. Y de hecho los panes que ellos consumen no son panes inflados, son así como si fueran una especie de tortilla un poquito más gruesa, y ese es el pan sin levadura. Versículo 12. Como ofrenda de primicias las ofreceréis a Jehová, mas no subirán sobre el altar en olor grato. Y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. ¿Por qué es tan importante la sal? Bueno, la sal, al no echarse a perder, representa que el pacto de Dios jamás caduca. ¿Entendemos eso? Quiere decir que no hay término, que no hay final, sino que siempre es el mismo. El pacto de Dios nunca cambia, y aquí nos está hablando que en todos estos sacrificios tiene que ir sal. Se utiliza la levadura, dice el hermano Víctor, para el pan y para añejar el vino. Así es. Versículo 14. Si ofrecieres a Jehová ofrenda de primicias, tostarás al fuego las espigas verdes, y el grano desmenuzado ofrecerás como ofrenda de tus primicias. Y pondrás sobre ella aceite, y pondrás sobre ella incienso, es ofrenda. Y el sacerdote hará arder el memorial de él, parte del grano desmenuzado y del aceite, con todo el incienso. Es ofrenda encendida para Jehová. Bien, ahora vamos con las ofrendas de paz. Las ofrendas de paz, hermanos, era algo totalmente diferente a las ofrendas que hemos visto anteriormente. Estas ofrendas eran para perdón de pecados. La ofrenda de paz es una ofrenda de agradecimiento, una manera de decirle gracias a Dios. Era una forma en que tú podías acercarte a Él, y de hecho, yo nunca lo había escuchado, y cuando lo leí, dije, bueno, esto tiene bastante sentido. Todas estas ofrendas que acabamos de leer, dice la Torá, siempre van acompañadas de una ofrenda de paz. ¿Qué es esto? Que si tú vas y pides perdón por tus pecados, también vas dando gracias por ese perdón que has recibido. Nunca puede haber ofrenda de holocaustos sin ofrenda de paz. Siempre tienen que ir de la mano. Y esto también habla mucho a nuestras vidas. A veces Dios perdona nuestros pecados y ¿verdad? Se acabó, gracias Dios por lo que hiciste, nos vemos, adiós. Y lo dejamos así, pero la verdad es que nos está hablando de que una vez que nosotros hemos recibido el perdón de Dios, nosotros también debemos de agradecer. Y vamos a ver cómo lo hacían aquí. Capítulo 3, con esto vamos a terminar. Ofrendas de paz. Si su ofrenda fuere sacrificio de paz, si hubiere de ofrecerla de ganado vacuno, sea macho o hembra, sin defecto, la ofrecerá delante de Jehová. Por primera vez vemos que nos está hablando de macho o hembra a la hora de los sacrificios. Y esto es porque quiere decir que no importa si eres hombre o si eres mujer,
esa ofrenda se aplica perfectamente a ti y también las demás ofrendas, ¿verdad? A veces, bueno, al menos a mí no me ha tocado escucharlo, pero en donde lo estaba estudiando me sorprendió leerlo y descubrir que había gente que decía, no, es que eso nada más lo hacían los hombres, no, no, las mujeres no tenían nada que ver ahí. Pero pues es como si dijeras, el sacrificio de Jesús es solamente para los hombres, las mujeres no tienen nada que ver ahí, y no es así. El sacrificio de Jesús cubre y alcanza para todos. Entonces vamos a continuar. Versículo 2: pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda y la degollará a la puerta del tabernáculo de reunión, y los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Luego ofrecerá del sacrificio de paz como ofrenda encendida a Jehová la grosura que cubre los intestinos y toda la grosura que está sobre las entrañas, y los dos riñones y la grosura que está sobre ellos y sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de los intestinos que está sobre el hígado. Y los hijos de Aarón harán arder esto en el altar sobre el holocausto que estará sobre la leña que habrá encima del fuego. Es ofrenda de olor grato para Jehová. De nuevo estamos hablando de las partes del cuerpo del animal que tienen su significado, ya lo hablamos. Y aquí hay algo nuevo, nos está hablando de la grosura. Más adelante vamos a ver acerca de la grosura y de la sangre, pero todavía no se los quiero decir. Avanzamos. Versículo 6: mas si de ovejas fuere su ofrenda para sacrificio de paz a Jehová, sea macho o hembra, la ofrecerá sin defecto. Si ofreciere cordero por su ofrenda, lo ofrecerá delante de Jehová. Pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda y después la degollará delante del tabernáculo de reunión, y los hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Y del sacrificio de paz ofrecerá por ofrenda encendida a Jehová la grosura, la cola entera, la cual quitará a raíz del espinazo, la grosura que cubre todos los intestinos y toda la que está sobre las entrañas. Asimismo, los dos riñones y la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado. Y el sacerdote hará arder esto sobre el altar. Vianda es de ofrenda encendida para Jehová. Si fuere cabra su ofrenda, la ofrecerá delante de Jehová. Pondrá su mano sobre la cabeza de ella y la degollará delante del tabernáculo de reunión, y los hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Después ofrecerá de ella su ofrenda encendida a Jehová, la grosura que cubre los intestinos y toda la grosura que está sobre las entrañas, los dos riñones, la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado. Y el sacerdote hará arder esto sobre el altar. Vianda es de ofrenda que se quema en olor grato a Jehová. Toda la grosura es de Jehová. Estatuto perpetuo será por vuestras edades, donde quiera que habitéis, que ninguna grosura ni ninguna sangre comeréis. ¿Qué es esto? Bueno, ahora se me fue muy rápido. La grosura nos está hablando acerca de la bendición o la prosperidad que Dios nos da, ¿verdad? De esta manera, por eso nos dice, la grosura es de Jehová, la prosperidad es de Jehová. Y también nos habla acerca de la sangre. La sangre es muy importante y ustedes lo sabrán, lo hemos estado hablando desde que empezamos estos estudios. La razón es porque la sangre es la vida del animal. Más adelante Dios nos dice que la sangre no se va a comer porque es la vida del animal. También hay reglas de que nosotros no debemos de comer sangre de humano. Aplica lo mismo, es la vida de la persona. Pero ¿por qué dicen o por qué es tan importante la sangre? Bueno, si nosotros nos vamos al sacrificio de Jesús, aquello que nos limpia, aquello que nos purifica y nos hace aceptables delante de Dios es la sangre de Jesús. De esta manera nosotros entendemos que esto es algo muy importante. Es por eso que para que hubiera perdón de pecados tenía que haber derramamiento de sangre. Si ustedes recuerdan, cuando peca Adán y Eva, ellos se hacen o se cubren con hojas, y al momento en que tienen esta conversación con Dios y que Dios les dice,
bueno, pues es que ustedes ya pecaron, los voy a tener que sacar del huerto del Edén y todo esto. Dios hace vestidura de ellos, o sea, para ellos, de un animal, ¿verdad? Hay derramamiento de sangre. Entonces vemos el primer sacrificio para cubrir algo, el primer sacrificio para tapar algo. Y es que entonces empezamos a entender la importancia de la sangre. Después vemos a Caín y Abel, uno de los dos ofrece solamente lo mejor de la tierra y entonces uno puede pelear y decir, pero ¿por qué? Si era lo mejor que él tenía, es que no han entendido aún. Para que haya perdón de pecados tiene que haber derramamiento de sangre. Y él no derramó sangre, no hubo un sacrificio que tomara el lugar de él. Entonces ahí es una de las cosas que Dios dice, no, tu sacrificio no es aceptable. Si seguimos avanzando, nos vamos a dar cuenta que Abraham hace sacrificios, nos damos cuenta que Isaac hace sacrificios, Jacob hace sacrificios, y entonces llegamos al punto en donde el pueblo de Israel está en Egipto. No ha habido sacrificios porque ellos están en esclavitud, pero al momento en que ellos salen o van a salir de ahí, ¿qué es lo que ocurre? La Pascua. Y con esta Pascua, ¿qué es lo que pasa? Bueno, tienen que matar a un animalito para usar su sangre y que el ángel de Jehová no los mate, ¿verdad? No los lastime. Una vez más, para que haya salvación, para que haya perdón de pecados, tiene que haber derramamiento de sangre. Y esto es lo que nos está diciendo en estas ofrendas. Si tú quieres que haya perdón de pecado, tiene que haber un sacrificio. Alguien tiene que morir. Y mucha gente dice, es que tienen un Dios bien sanguinario, tienen un Dios que a fuerza quiere que haya sacrificios. Y es que no entendemos, es aquí donde se aplica lo que les comenté hace un momento, no entendemos la profundidad o a qué profundidad llega el pecado, que es necesario que haya sangre para que nosotros seamos limpios. Y Dios lo entiende. Y ojo que Dios no anda pidiendo sacrificios humanos como lo hacen los otros dioses de los otros pueblos. Él pide sacrificios de animales, también hay sacrificios de cereales, de semillas, de las primicias, pero para que haya perdón de pecados tiene que haber derramamiento de sangre. Y Jesús viene a ser el último sacrificio para todos los pecados de todo el mundo. Y aquí se acaba, ya no hay más sacrificios, ya no hay necesidad de matar más animales, porque Jesús cubrió todo. Entonces, la gente se sigue preguntando por qué Dios es tan sanguinario. No es que sea sanguinario, es que entendamos que para que podamos ser libres, para que haya perdón de pecados, para que tengamos acceso nuevamente a Dios, tiene que haber algo que nos limpie a tal profundidad. Y qué mejor que la sangre del sacrificio perfecto, que es Jesús. No tenía pecado, no estaba corrompido por el pecado, nunca falló, él cumplió la ley, lo que nos manda o lo que le mandó a Moisés, que para el pueblo era tan difícil de cumplir y no había ni una sola persona que lo hubiera podido cumplir en su totalidad, viene Jesús y la cumple. Entonces, ha cumplido la ley, no tiene pecado, jamás falla en la vida, es completamente Dios y a la vez es completamente humano. Entonces nos damos cuenta de que es el sacrificio perfecto y su sangre es lo que necesitamos para que haya limpieza en nuestra vida, para que seamos aceptables delante de Dios nuevamente. Y es por eso que nos están hablando de los sacrificios. Y esta es la importancia de los sacrificios. Si nosotros lo leemos muy rápido, se nos pasa y solo es algo que a veces nos aburre, ¿verdad? Leerlo. Pero cuando ya sabemos qué quiere decir cada cosa y por qué Dios lo pidió de esta manera, entonces entendemos que todo esto era un acto de misericordia de Dios para dejar que Israel, para dejar que su pueblo se acercara a Él. Sin estas cosas, Israel no se podría acercar a Dios. Sin estas cosas, Israel no podía tener comunión con Dios. Pero Dios tiene misericordia de ellos y genera estas soluciones, y aún así el pueblo de Israel es bastante necio. Nos habla mucho de cómo somos actualmente, ¿verdad? De cómo Dios ya nos ha dado la solución perfecta,
para todos los problemas y nosotros seguimos empeñados en estar alejados de Él, ¿verdad? Hay muchas cosas que tenemos que cambiar. Pero bueno, vamos a dejarlo aquí el día de hoy. Vamos a continuar el siguiente miércoles. Les aviso, el siguiente miércoles va a ser la última clase de este año. Si quieren hacer convivio vía Zoom, tráiganse cada quien sus tamalitos, sus lunches. Y empezamos o retomamos nuevamente los estudios a partir de enero. Entonces, el siguiente miércoles, último estudio del año, y nos quedamos en el capítulo, vamos a ver si podemos darle hasta el 6 de Levítico, y con esto nos despedimos de este año. Que el Señor les bendiga, descansen el día de hoy, cuídense mucho, cenen algo rico, y nos vemos el día de mañana para el culto de oración que está a cargo de nuestra familia Canizales Silva. Entonces, nos vemos mañana. Recuerden, si tienen una petición, si tienen quieren que oremos por ustedes por alguna cuestión, pónganlo de una vez en los comentarios. No pasa nada, no se tienen que esperar hasta que sea el culto, pueden hacerlo de una vez y nosotros estaremos orando por ustedes para no esperarnos hasta el momento del culto, ¿verdad? Seguimos orando durante toda la semana, no solamente el jueves que es de oración, durante toda la semana oramos los unos por los otros. Y hermanos, quisiera también decirles el día de hoy, lleven en sus oraciones a Asael y a Janet. Ellos están ahorita delicados de salud también, entonces no se duerma o no acabe su día sin interceder por ellos, ¿verdad? Esto sería todo el día de hoy. Nos vemos mañana, que el Señor les bendiga y cuídense mucho. Hasta luego.